Uno de los temas, en realidad es un tema que preocupa a todos los santafesinos, ya desde hace bastante tiempo lo venimos siguiendo. Se dio como una novela en un momento porque la provincia de Santa Fe eleva propuesta de pago de la deuda que tiene la nación con la provincia, se calcula cerca de 51.000 millones de pesos. Hablamos del fallo que tuvo la Corte Suprema de Justicia en los últimos meses del año 2015 que le ordena a la nación no solamente dejar de retraerle el 15% que se le estaba retrayendo desde el año 2006 en adelante, sino además devolverle lo detraído. En eso estamos. Recordarán seguramente un acto encabezado por el gobernador de la provincia de Santa Fe con distintas fuerzas políticas en la ciudad de Santa Fe reclamando que Nación atienda la propuesta que se le va por parte de la provincia. Esto no sucedió, si bien algunas veces algunos funcionarios nacionales dijeron hay voluntad de pago, no se reflejó esto en los hechos. La instancia que sigue, según lo consideró el gobernador, agotada la instancia política, es que lo defina la Corte. Está con nosotros el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Salione. Bienvenido, ministro. Gracias por la invitación. ¿Se agotó la instancia política? Digo, ¿no hay más manera de avanzar sobre este tema? A ver, uno intentaría no haber llegado nunca, o intentamos por todas las vías, no haber llegado a este momento, ¿no? Desde el inicio de la gestión de gobierno lo que quisimos fue encontrar un mecanismo para que Nación pueda empezar a cancelar la deuda lentamente, de acuerdo a sus posibilidades de pago, pero que Santa Fe también pueda tener reconocimiento que el propio fallo de la Corte establece, ¿no? El tiempo va pasando y creo que tenemos que tener coraje todos los santafesinos, no solo el gobernador y su equipo de gobierno, sino el conjunto de los santafesinos en defender lo que legítimamente nos corresponde, porque en definitiva, al no haber una propuesta de pago por parte de Nación, estamos perdiendo de tener hoy obras que sería provechoso para toda la población. Cuando uno analiza la propuesta de la provincia de Santa Fe, a ver, inclusive en términos políticos, alguno podría decir, bueno, a ver qué lectura política se puede hacer. Digo, un gobierno en la provincia de Santa Fe que no está alineado a la gestión nacional, que marca algunas cuestiones positivas, que se diferencia de tantas otras. Sin embargo, cuando uno ve la propuesta de pago, digo, es bastante coherente. Está separada por años, la tasa de interés está calculada según el Banco Nación, que es lo que eventualmente hace la justicia también cuando debe fallar sobre estas cuestiones. Digo, no se lee una intencionalidad política, sino bueno, una propuesta bastante accesible en términos generales, ¿no? En la conformación de la propuesta que elevamos formalmente a Nación y que presentamos públicamente, precisamente buscamos encontrar un equilibrio. A nosotros nos corresponde defender a la provincia de Santa Fe como gobernantes de la provincia, pero también entendemos que la propuesta tiene que ser compatible con las reales posibilidades de pago de Nación y bajo ningún punto de vista queremos generar un inconveniente a las finanzas nacionales. Por eso es que proponíamos que de los 50.000 millones, que es la deuda al 30 de junio de este año, obviamente a medida que pasa el tiempo eso se va incrementando por efecto de la tasa de interés que debe aplicársele, de esos 50.000 millones, 35.000 sean cancelados con títulos públicos, con un horizonte de hasta 40 años de vencimiento, es decir, que lo van a pagar sucesivas gestiones nacionales y no la actual gestión de gobierno. El 70% de la deuda proponemos que sea pagado de esa manera. Y el 30% restante, recién a partir del año que viene, precisamente para darle el tiempo al gobierno nacional de que ya lo presupuestara y que no tenga que quitarle a otro para darle a Santa Fe, sino que ya esté incorporado en el presupuesto del 2018. 7.500 millones de pesos en el 2018 y otro tanto en el 2019. ¿Qué significa eso para el presupuesto de la Nación? Yo en aquella oportunidad, cuando hacíamos el acto en julio con el gobernador, hacía las estimaciones contra el presupuesto 2017, porque todavía no teníamos el dato del 2018. Ahora ya tenemos los números del presupuesto nacional para el 2018, al menos el proyecto elevado por el Ejecutivo, significa 2.700 pesos por cada millón que Nación gasta. No tiene incidencia sobre el presupuesto nacional para el año próximo. Con lo cual, si esa voluntad de pago, que se transmite públicamente, que incluso en reuniones los funcionarios nacionales nos han comentado que tiene Nación, si esa voluntad de pago se tradujera en partidas presupuestarias, eso no movería el amperímetro, como se dice coloquialmente, del presupuesto de la Nación para el año próximo. Significa un porcentaje muy chico. El gobernador habló esta semana al respecto, adelantando la decisión de la provincia de Santa Fe, y dijo, bueno, estuve reunido entre ellos con el gobernador de Córdoba. Vemos que no solamente pasa con Santa Fe en cuestiones de obras, si uno analiza el presupuesto 2018, vemos que la provincia de Santa Fe está bastante relegada en cuanto a inversión nacional en materia de infraestructura y de obras públicas. Y esto está pasando con varias provincias, según el gobernador, dice que no son del signo político gestión nacional. ¿Usted comparte esto? Mira, a mí me gusta focalizar el análisis en qué pasa en Santa Fe, la provincia que vivimos, en la cual habitamos y en la cual nos toca, en mi caso, ser funcionario provincial, ¿no?
tenemos la información de lo que pasó en los primeros 8 meses del año 2017, del año en curso, para no hablar de proyecciones a futuro, de lo que puede suceder, ¿no? ¿Qué es lo que efectivamente pasó de enero a agosto de 2017? No está todavía la información disponible del mes de septiembre. Ejecución presupuestaria del Gobierno Nacional, lo efectivamente realizado en los primeros 8 meses del año. En el componente que Nación puede disponer que hacer, la coparticipación federal de impuestos es un recurso que Nación distribuye entre las provincias de acuerdo a lo que la ley indica, ahí no hay margen alguno de discrecionalidad. Donde Nación puede decidir discrecionalmente es la obra pública. En los primeros 8 meses Santa Fe ocupa el lugar número 24. De 23 provincias y ciudad autónoma, Santa Fe está en el lugar 24, con 2 indicadores muy fáciles de medirlo. Primero, dividiendo todo lo que se hizo con la población. En el gasto por habitante. Per cápita, claro. Per cápita. Santa Fe está en el lugar 24. Otro criterio, claramente, siempre es habitual que suceda que en las provincias más pobladas tengamos un gasto per cápita menor. Normalmente estos rankings es encabezados por las jurisdicciones chicas, por Tierra del Fuego, por provincias de menor población. Eso es habitual que suceda. Entonces, otro criterio es decir, no tomemos el per cápita. Tomemos un escenario en donde, ¿qué hubiese pasado si Nación hubiese distribuido esos recursos de forma similar a lo que cada provincia aportó de impuestos, a lo que cada provincia en términos de sus contribuyentes aportó de impuestos? Santa Fe con ese criterio tendría aproximadamente el 8,3%. Y comparémoslo contra lo que efectivamente recibió. Y ahí podemos identificar en provincias que obviamente es un juego de suma cero, como se le dice, ¿no? Los que ganan unas, lo pierden otras. Hay 14 que ganaron y 10 que perdieron. La que más ganó es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibió el doble de lo que hubiese tenido que recibir si se aplicaba ese criterio, y la que más perdió, adivinen cuál fue. Otra vez. Lamentablemente la provincia de Santa Fe, que recibió menos de la mitad de lo que hubiese tenido que recibir si se hubiese aplicado el criterio de la ley de coparticipación. Con lo cual, esto no tiene que ver con recursos que no recibió el gobierno de la provincia, sino que son obras que no hizo el Estado Nacional en el territorio de la provincia de Santa Fe. Rutas nacionales, obras hidráulicas, etcétera, etcétera. Ahora, cuando el ministro, vamos a compartir, si le parece, un minutito de lo que dijo el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Dijo, le vamos a devolver a Santa Fe en obras, tenemos el plan de infraestructura más grande de los últimos tiempos. Si le parece, lo compartimos. Esto decía el ministro Rogelio Frigerio. Cuando uno compara los primeros meses del último año del kirchnerismo con los primeros meses de este año, lo que ve en el caso de Santa Fe es un incremento del 90% en las transferencias de origen nacional a la provincia. Es decir, casi duplicamos los envíos del gobierno nacional a la provincia de Santa Fe en lo que va de nuestra gestión. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que tenemos que darle más recursos a las provincias, porque las provincias son responsables de la salud, de la educación, de la seguridad, de gran parte de la justicia, y tienen que tener financiamiento. Por eso tenemos esta mirada para con las provincias, y por eso, insisto en lo que dije antes, como vamos a seguir por este camino, no tengo dudas de que vamos a ser recordados como el gobierno más federal de la historia de la Argentina. Vuelvo a Santa Fe. Acaba de decir el gobernador Lifchis en la ciudad capital que la semana que viene, si no hay acuerdo por la deuda de coparticipación, va a ir a la Corte para hacer cumplir el fallo del máximo tribunal. ¿Por qué no arreglan? Bueno, primero reconozcamos que una parte sustancial, digamos la más importante, ya la arreglamos, porque de nuevo la provincia de Santa Fe está recibiendo el doble de recursos prácticamente que lo que recibía con el gobierno kirchnerista. Esto hay que decirlo también, porque si no, no estamos diciendo la verdad. Hay que decirlo, la provincia de Santa Fe está recibiendo el doble de recursos del gobierno nacional que recibía con el kirchnerismo. Y también nosotros aceptamos la decisión de la justicia como corresponde. Nosotros no nos ponemos a discutir las decisiones de la justicia, sobre todo de la Corte Suprema. Y vamos a cumplir. ¿Cómo? ¿Cuándo? Claro. Me parece que no es justo ni inteligente ensuciar este tema en la campaña electoral a 10 días de la veda del viernes que viene, del viernes 20 de octubre. Pero lo estamos trabajando, estamos pensando también en que la mejor forma de saldar esa deuda es con obras. Creo que lo que le cambia la vida a la gente son obras. Creo que los santafesinos también perciben que lo mejor es tener obras y no recursos que después probablemente se malgasten en gastos improductivos. Estamos trabajando en una propuesta que pasa básicamente por hacer más obras públicas que le cambien la vida a la gente, como la que estamos haciendo. La provincia recibe el doble de lo que recibía con el kirchnerismo, dice Frigerio. ¿Esto es así? ¿Es real? Absolutamente incorrecto. Santa Fe recibe, como todas las provincias argentinas, lo que la ley de coparticipación establece. Nación recauda
y se aplica el coeficiente de la ley de coparticipación y cada provincia recibe en consecuencia, digamos, ¿no? Santa Fe no está recibiendo el doble, como dice el ministro Nacional, respecto del 2015. Sí hay que hacer la salvedad, y que me parece que, incluso viniendo de un profesional de ciencia económica, me llama la atención que no lo tengan en cuenta, que vivimos en una economía inflacionaria, con lo cual obviamente que las comparaciones no se pueden hacer en lo que llamamos pesos corrientes o valores nominales, hay que ajustar los valores por el incremento de los precios, pero creo que, a ver, el ministro dice varias cosas que entiendo no son adecuadas, no son correctas, digamos, no se ajustan a la realidad. Primero, esta situación, Santa Fe no está recibiendo el doble que en los primeros meses del 2015, ni en pesos constantes ni en pesos corrientes, digamos, ¿no? Segundo, aquella parte sobre la cual Nación tiene capacidad de decisión de cómo asignarlo, porque lo que está previsto por ley, coparticipar en forma automática, Nación no puede decidir. Es automático. Es automático. Sobre aquello que sí puede decidir, a Santa Fe la puso en el lugar 24. Tercero, si tienen un plan de obra pública tan ambicioso para con la provincia de Santa Fe, la verdad que son muy malos ejecutando, porque en estos casi 21 meses de gestión de gobierno han hecho muy poca obra pública en la provincia de Santa Fe, pero no lo digo yo, lo dicen las ejecuciones presupuestarias que les acabo de contar. Santa Fe está en el lugar 24, con lo cual evidentemente esa ambición ha quedado en los papeles, ha quedado en las mentes de los funcionarios nacionales, pero no se ha trasladado en hechos concretos. En cuarto lugar, el ministro decía que las obras le cambian la vida a la gente, coincido, pero en el año 2015, días después de conocerse los fallos, la provincia de Santa Fe sancionó una ley, nuestra legislatura, tanto en senadores como en diputados fue votada, a propuesta del gobernador Lifchitz, donde la provincia de Santa Fe decidió que el 100% de los recursos que recibamos como consecuencia de estos fallos lo íbamos a aplicar para hacer obra pública. Digo, no necesitamos en Santa Fe que sea el gobierno nacional el que decida qué hacemos los santafesinos con los recursos o que qué nos obra se hace a dedo. dedo. Pero sino que hemos decidido los santafesinos, antes que venga un otro a recomendarlo, digo, lo hemos decidido los propios santafesinos. Bueno, es ley. De eso se trata el federalismo, digo, la legislatura y lo último de la es claro, provincia, digo, si vamos a hacer obras, ¿qué obras? Las que Santa Fe quiera. Digo, me sorprende, vuelvo, es el ministro del Interior. El ministro del Interior que plantea que la bandera de la actual gestión de gobierno del federalismo no puede pretender definir qué hacer desde el gobierno nacional, qué hacer con los recursos de una provincia. Las provincias somos autónomas. Por eso sorprende que quien debiera levantar la bandera del federalismo plantee una propuesta de definir en Buenos Aires qué obras vamos a hacer en Santa Fe. ¿Y cuál es el comportamiento de la provincia con aquellas localidades, municipios y comunas que no son del Frente Progresista? Y que el comportamiento político, discrecional, no el comportamiento legal, porque el comportamiento legal es eso, tanto de coparticipación, tanto recibe cada uno. ¿Cómo es el comportamiento de la provincia de Santa Fe? Sería muy bueno que se lo pregunten a los intendentes y presidentes de comuna. Nosotros no discriminamos bajo ningún punto de vista ninguna administración local o ya de este municipio o comuna. A ver, me está tocando en estos días participar de la entrega de los equipos, retroexcavadoras, camiones, pick-ups y tractores que se compraron en el marco del programa Equipar Santa Fe. Una iniciativa del gobernador Lifchitz durante su primer año de gestión que se convirtió en ley y mediante el cual la provincia está comprando en forma centralizada equipamientos con financiamiento para los municipios y comunas que decidieron participar del programa, todos aquellos que quisieron hacerlo. Son 164 municipios y comunas en esta primera etapa. Todos los que quisieron comprar han recibido el equipo que han solicitado. Y ahí me toca participar en actividades de entrega en municipios y comunas del color político que se les pueda ocurrir. Digo, el 100% de los municipios que quisieron participar tuvieron acceso al equipamiento financiado. Digo, la ciudad de Santa Fe decidió no participar del Equipar Santa Fe, por ejemplo, lo cual nos sorprendió. La capital no participó, o sea, no solicitó. El municipio no herramientas. solicitó participar porque pero entendió que pidió prefería. endeudarse para comprar bienes de capital al Consejo en su momento. Claro. El municipio de Santa Fe. El municipio pensó que era más conveniente ir por otra vía. Pero finalmente se adjuntó que parte de ese endeudamiento vaya para bienes de capital. Pero en principio era para bacheo el endeudamiento. No, pero el anterior era para comprar bienes de capital. Si compró bienes de capital, incluso que quedaron en varias dependencias del municipio. Habría que checarlo nuevamente, pero
En los dos últimos sí, el endeudamientos último, que le sí, pidió el sí. municipio, el Consejo Municipal, el anterior, no el último, el anterior, el que incluía el bacheo, en el último, el penúltimo, digamos, incluía la compra de bienes de capital. Pero bueno, no importa, la Municipalidad de Santa Fe no se quiso A coger nosotros esto. nos sorprendió porque es un programa que terminó resultando sumamente beneficioso para todos los municipios y comunas que participaron. Por un lado, por el precio del equipo que se adquirió. Los oferentes estuvieron en condiciones de ofertar un mejor precio por la compra masiva que si vendían individualmente. Y segundo, por la condición financiera. Claramente, bajo el Equipar Santa Fe, los municipios están pagando una tasa más baja que la que hubiesen pagado si hubiesen acudido al financiamiento a través del mercado de capitales. De hecho, nosotros como gobierno de la provincia hicimos una segunda convocatoria que va a cerrar ahora a fines de octubre a todos los municipios y comunas nuevamente para volver a licitar, y el municipio de Santa Fe ahora sí presentó una nota para participar de la segunda etapa, de algún modo, como quien dice, habiendo aprendido de los errores del pasado. Cuando usted hicieron una presentación sobre a la nación, sobre las posibilidades que le ofrecían a la nación para pagar la deuda por la detracción ilegal de ANSES, ¿esa propuesta ingresó formalmente al Ministerio de Economía, a la Casa Rosada, donde sea? Porque es otra de las críticas que hace el oficialismo. Hicieron una conferencia de prensa, estuvo Saglione, las autoridades, pero acá no nos llegó nada. Dijo, lo escuché a Frigerio por lo menos decir eso. Debiera revisar la eficiencia del gobierno nacional, debiera revisar el camino que transcurre entre la mesa de entrada del Ministerio del Interior y su despacho, digo, ¿no? La misma semana en la cual hicimos la presentación pública, ingresó formalmente en Presidencia de la Nación, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior y Jefatura de Gabinete de Ministros del Estado Nacional, la misma nota enviada por el señor gobernador con la propuesta de pago. Y usted que es ministro, una nota de ese calibre, el ministro se entera al toque. Tiene que llegar en el mismo día. ¿Vio el debate de los candidatos a concejales por Santa Fe el fin de semana? Parcialmente, digamos. Sí. Bueno, el candidato del oficialismo municipal, Pereira, constantemente insistió con que era conveniente votarlo a él, digamos, o a su espacio político, porque de esa forma se iba a sostener los fondos que están llegando de Nación a la ciudad de Santa Fe. ¿Cree que esto es así, digamos? Y si es así, ¿le parece bien, digamos, el planteo? A ver, son dos preguntas, ¿no? Empiezo por la segunda, que me parece que es la más importante y no la coyuntural. Digo, yo no quiero vivir en un país en donde la distribución de los recursos entre los diferentes niveles de gobierno dependa del resultado de una elección de medio término. Digo, no, me parece llamativo que el candidato del oficialismo, y permítanme, digo, no quiero involucrarme en una discusión que tiene que ver con el municipio, y en esto quiero ser muy respetuoso, digamos, sí, ¿no? sí. En mi caso lo hago en carácter de funcionario de la provincia, pero digo, me parece que hablaría muy mal de la forma en la cual asignamos los recursos en nuestro país si del resultado de una elección a concejal de un municipio depende el flujo de recursos del gobierno nacional. Me parece una locura. Digo, eso es una demostración de que las instituciones no se están cumpliendo, no se están respetando las instituciones. El reparto de recursos no depende del resultado de una elección. Es lamentable que alguien piense que así tiene que ser. Fíjese, incluso con el municipio de Santa Fe nos sorprendió meses atrás un reclamo al intendente sobre el esquema de distribución que aplica la provincia sobre el Fondo de Financiamiento Educativo. Sí. Incluso hizo declaraciones públicas el intendente y Belén Echevarría, su secretaria de Hacienda. Y ahí le dijimos al municipio de Santa Fe, que quizás está confundido y piensa que todos somos iguales. En Santa Fe tenemos el mismo criterio para los 363 municipios y comunas. No vamos a darle a Santa Fe un trato distinto que a todos los demás. Quizás está pretendiendo eso, no es así, que me disculpe el intendente, pero en Santa Fe vamos a distribuir los recursos entre los 363 municipios y comunas, aplicando una misma vara para todos, independientemente de quién sea el intendente o el presidente comunal y de su color político.